Bueno, muy buenas tardes para todos. El Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por sus vidas, sus corazones, y le damos la bienvenida a las personas que se están conectando en esta noche para esta reunión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero que se ponga sobre sus pies en esta noche y tome su Biblia y vaya a Romanos capítulo 12. Las personas que están allí conectándose, tome su Biblia, tome su lugar, ese espacio hermoso para poder iniciar en esta noche nuestro servicio y poder darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios y Salvador. Cuando usted esté allí, me dice un fuerte amén. Damos la bienvenida a todas las personas allí que se conectan en esta noche. Tome su Biblia y vaya a Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo desde el versículo 9. Y dice la palabra del Señor: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué lindo que el Señor nos recuerde en esta noche en dónde debemos estar parados y qué verdaderamente debemos hacer para agradarle a Él. Y me encanta este versículo 9 porque dice: el amor sea sin fingimiento. Y siempre, siempre tenemos que dar ese amor de una manera muy especial, sin hipocresía, sin soberbia, sino siempre siendo nosotros mismos.
agradando a Dios en todo, dice la palabra del Señor, venciendo el mal y buscar siempre lo bueno para nosotros, pero también para las personas que nos rodean, porque siempre deseamos lo mejor para nosotros y los demás. Entonces no podemos volvernos tampoco egoístas, sino tenemos que amarnos los unos a los otros, y dice el versículo 10, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y es hermoso pensar en el hermano, levantarlo, fortalecerlo y seguir adelante de la mano del Señor. Yo le invito a que deje allí su Biblia y vamos a orar y vamos a entrar en esa comunión con el Señor y vamos a darle gracias por todo lo que Él hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Padre, en esta noche queremos darte gracias porque conocemos una vez más tu fidelidad y amor. Conocemos cada día cómo tú actúas, cómo tú quieres que hagamos las cosas, cómo tú nos enseñas cada día a guiar a nuestros hijos, nuestro esposo, esposa. Y hoy te presentamos todo lo que somos, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y te pedimos que nos ayudes, que nos limpies y que quites todo lo que no es tuyo en esta noche, Padre, para que podamos seguir escuchando tu voz, para que sigamos buscándote a ti, para que sigamos honrando tu nombre de una manera especial. Que no importe el tiempo, que no importe nada, sino que esta noche sea para nosotros y para ti de gran estima, Señor. Que este tiempo sea lleno de amor, lleno de obediencia, lleno de paciencia, lleno de gozo, porque tú estás en medio de nosotros. Ayúdanos a adorarte con todas las fuerzas que tenemos, que tú nos has regalado, con la vida, con la salud, porque sabemos que tu misericordia es nueva cada mañana y queremos agradarte y darte gracias por todo lo que haces y has hecho durante este día, Señor. Gracias te damos. Y solo queremos pedirte, Señor, que abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, y que podamos derramar nuestro corazón delante de ti en esta noche. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora, mi hermano. Gozas en esta tarde, en este tiempo de adoración y de exaltación a nuestro buen Dios. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo.
yo quiero Así es, Señor. Queremos darte toda la gloria y toda la honra en esta noche. Gracias por tu poder, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, Señor, en medio de nosotros, levantándonos, fortaleciéndonos, avivándonos, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos por tu presencia y tu amor. Queremos una vez más que lo levantes, que lo fortalezcas y que guíes nuestros pasos, Señor. quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Ya le resucitaste, Señor, resucitaste, y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey, gloria a ti. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, mi Dios. Porque tú eres santo, porque tú eres digno. Y tú tienes el poder y la autoridad para sanar y libertar nuestras vidas. Solo tú eres, Así es, Señor. solo tú eres Dios, oh digno. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres
por permitirnos exaltarte, por permitirnos derramar nuestro corazón una vez más delante de tu presencia, por permitirnos y hacernos saber que tú estás aquí en medio de nosotros y poderte sentir y poderte amar, Señor, y poder ser amados por ti. Es un regalo precioso que tenemos, mi Dios. Gracias por permitirnos levantar nuestras manos a ti y nuestro corazón, sabiendo y reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, al cual queremos adorar y exaltar y rendirnos por siempre, Señor. Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre.
el nombre de Cristo, tu nombre, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Levanta tus manos y dile: tu nombre exaltamos, Señor. Tu nombre exaltamos. Tu nombre levantamos. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo, Tu nombre, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, tu nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Así es, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en esta noche. Te damos gracias por cada familia, por cada vida, por lo que haces y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra y la exaltación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Dios les bendiga a todos en esta noche. Queremos darle la bienvenida a todos. si ese aplauso era para el Señor, mi hermano, quedamos como en deuda. Repítaselo otra vez. Bendición poder estar en la casa del Señor. Salude a otro hermano que se encuentre allá a su ladito. Mi amado hermano, por favor, extiéndale el puñito con cariño, con amor. Tome su lugar, mi hermano, por favor. Un saludo muy especial a mis hermanos que están allí en la transmisión. Mi hermano Irenarco, que se encuentra desde por allá, Santander. El Señor lo bendiga en gran manera. Mi hermana Lilia, la hermana Rosita. Bueno, todos mis hermanos que se encuentran allí a través de la transmisión. Bueno, mis hermanos, aliste su Biblia, aliste su agenda para que usted pueda tomar nota allí del sermón, de la palabra. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a hablar en esta tarde? Y eso es una bendición muy grande. Dios nos ha venido hablando, Dios ha venido haciendo cosas muy bonitas, cosas muy especiales, mis hermanos. Y en esta tarde el mensaje nos lo va a compartir nuestra hermana Laura Bernal. Entonces démosle un aplauso al Señor por la vida de nuestra hermana Laura, y qué bendición es servirle al Señor. Bueno, muy buenas noches para todos mis hermanos. Qué bendición poder tener el privilegio de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, ¿no?
Es de verdad un voto de confianza que el pastor y la pastora me han dado de poder pararme aquí y compartir la palabra de Dios. No es fácil, genera nervios, genera temor, temblor. ¿Por qué? Porque no estoy transmitiendo algo mío, no son mis emociones, no son mis sentimientos, no son mis pensamientos los que yo les voy a transmitir, son las palabras de Dios, es el mensaje de Él, y eso genera respeto, reverencia, genera nerviosismo, pero Dios nos hace desafíos cada día. Cuando nosotros nos disponemos y queremos agradarle, Él nos desafía cada día a hacer cosas para Él, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un mensaje que para mí ha sido de gran bendición. Cuando yo lo estudié, cuando yo lo entendí, generó para mí cambios en mi vida, generó mucha bendición, mucha edificación. Y yo quiero compartirlo con ustedes esta noche y espero que así como generó en mí un cambio, una edificación, generen ustedes también en sus corazones eso mismo que generó en mí, ¿no? Y entonces hoy le titulé al nombre del mensaje, errores que nosotros cometemos al orar, ¿no? Generalmente nosotros a veces y muchas veces cometemos muchos errores cuando oramos. ¿Por qué cometemos esos errores? Si la oración prácticamente es el ABC de la vida cristiana, ¿no? Cuando llegamos a los pies de Cristo, lo primero que nos dicen, hay que orar, hay que entablar una relación con Dios, porque nosotros sabemos que el cristianismo no es una religión, ¿no? El cristianismo es una relación que nosotros entablamos con el Dios del cielo, porque venimos de un contexto de religión, la mayoría venimos de un contexto católico, y nos han enseñado ciertas prácticas religiosas y las habíamos venido practicando, y nosotros dábamos por entendido que esa era la manera como nos teníamos que comunicar con Dios, ¿no? Y desde pequeños nos enseñaban a rezar, nos enseñaban a repetir frases y muchas veces nos las aprendíamos de memoria y las repetíamos y dábamos por hecho que estábamos orando con Dios, que le estábamos levantando una oración a Dios. Pero eran simplemente palabras porque a veces ni siquiera entendíamos lo que realmente estábamos diciendo. Las repetíamos, simplemente las repetíamos. Entonces veníamos de ese contexto de repetir palabras, de repetir oraciones, sin ponerle sentido a eso, ¿no? Pero Dios, en su infinito amor, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Él quiere enseñarnos cosas. Él quiere romper todos esos patrones religiosos con los cuales venimos y que no nos edifican y que son erróneos, son equivocados, ¿no? Y por eso yo dije, este mensaje nos sirve a todos, porque todos cometemos esos errores, aún dentro de la misma iglesia cristiana, cuando llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor, nos volvemos personas religiosas. Aprendemos a repetir también frases evangélicas, creyendo que también son unas frases que están honrando a Dios, y las hacemos mecánicamente, lo hacemos de una manera religiosa. Pero precisamente como Dios no quiere que nos convirtamos en personas religiosas, nos da unas ciertas instrucciones, nos da unas ciertas recomendaciones en su palabra para que aprendamos a orar correctamente y nos podamos dirigir a Él como Él de verdad quiere que nosotros nos dirijamos, ¿no? Entonces vamos hoy a ver ciertos errores que cometemos cuando nosotros oramos. Y vamos a ir al libro, al Evangelio de Lucas, capítulo 11, el versículo 1. Y vamos a leer la palabra, pero antes de leerla yo quiero hacer una oración para empezar este momento, esta predicación, para que el Espíritu Santo me acompañe a mí primeramente y edifique y los edifique a ustedes, ¿no? Entonces voy a cerrar mis ojos y los invito a que me acompañen también en esa oración. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor. No es fácil y tú lo sabes. Si yo no estoy revestida de tu poder, Padre, todo lo que yo diga, todo lo que yo haga es en vano, mi amado Dios. Por eso toma mi mente, toma mi corazón, toma todo mi ser, Padre. Que las palabras que yo vaya a decir no sean mis palabras, Dios.
Pon en mi boca las palabras solamente las que tú, Dios, quieres que yo diga. Que sean las precisas, las oportunas, ni una más ni una menos, Dios del cielo. Dirige este servicio, dirige esta palabra y te pido, Padre, que esta palabra tú la selles en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, para que no seamos solamente oidores de ella, sino que podamos ponerla en práctica y así podamos ver la grandeza tuya en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, y dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y dice el texto que estaba Jesús orando en un lugar y se le acercó uno de sus discípulos y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús, y ellos le decían, Juan Bautista, se estaba refiriendo ahí ellos a Juan el Bautista, le enseña a sus discípulos, ¿por qué tú, Dios, Señor Jesús, no nos enseñas a nosotros a orar? Y la pregunta sería, ¿por qué ellos le pedían eso al Señor Jesús? ¿Por qué uno de sus discípulos se atrevió a decirle, Señor, enséñanos a orar? ¿Acaso ellos no eran judíos? Ellos venían de un contexto judío en donde cuando ellos desde pequeñitos se les enseñaba a orar, se les enseñaba a presentarse delante del Padre Celestial con cierta reverencia. Eran judíos, pero ¿qué vieron en ellos? ¿Qué vieron sus discípulos en Jesús que les inquietó a pedirle al Señor Jesús que les enseñara a orar? Y era precisamente porque Jesús oraba de una manera totalmente diferente a como oraban los líderes religiosos de esa época. En ese entonces estaba la secta de los fariseos, que era una de las sectas más legalistas que había en ese entonces, más celosos de la ley, de guardar la ley, de los mandamientos, de las leyes mosaicas. Y ellos obviamente que les enseñaban, pero ¿por qué ellos les inquietaba la forma en que Jesús oraba? Y uno de ellos se le acercó y le dijo a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Queremos orar. Y era precisamente porque Jesús rompía todos los patrones. Jesús irrumpió en la historia y rompió todos los patrones de ese momento. Él oraba de una forma diferente, se comportaba de una manera diferente y eso generaba inquietud, generaba asombro, generaba malestar en otros, porque Jesús generaba todas esas cosas en el pueblo judío, sobre todo, que era tan celoso de tradiciones, de religiosidad. Y eso fue lo que hizo que sus discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. Y efectivamente, el Señor más adelante le hizo eso, les dijo, les voy a enseñar a orar, les voy a decir cómo tienen que orar. Pero eso no lo vamos a encontrar en Lucas, porque Lucas de una vez, después de que este discípulo le hace esa petición, él de una vez se refiere al Padre Nuestro. Pero en Mateo él registra un preámbulo antes de la oración del Padre Nuestro. Y vamos a Mateo, que es el texto base que vamos a ver hoy. Es Mateo 5, del versículo 5 al 8. Y Jesús les dijo cómo debían orar, pero no sin antes decirle cómo no debían orar. Y por eso hoy decimos los errores que cometemos al orar. Y el Señor Jesús en este texto nos dice cómo no debemos orar, qué errores no debemos cometer cuando nos dirigimos a Él en oración. Y dice Mateo así, desde el versículo 5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y luego viene en el Evangelio de Mateo, viene ya la oración del Padre Nuestro. Pero vamos a detenernos en este texto base, porque de ahí vamos a sacar los errores que nosotros como creyentes
cometemos cuando oramos y que el Señor Jesús no quería que sus discípulos y por extensión nosotros no cometamos, ¿no? Y uno de los primeros errores que se comete o que cometían en ese entonces los religiosos de esa época era que la oración no debía ser religiosa ni hipócrita. Y el Señor dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿A quién se estaba refiriendo Dios o el Señor Jesucristo cuando decía hipócritas? Él se estaba refiriendo precisamente al grupo de los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque ellos eran hipócritas. ¿Por qué? Porque era el grupo más religioso, ¿no? Y ellos oraban para ser vistos. Y según la tradición judía, los fariseos, ellos tenían la costumbre de orar 3 veces al día. Ellos oraban 3 veces al día. Pero ¿qué era lo que ellos oraban? Ellos oraban el Shema judío, ¿no? Y el Shema judío lo encontramos en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y ellos repetían esta oración cada vez que tenían que orar. O sea, cada vez en el día repetían esta oración. Decían, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esa era la oración que ellos repetían 3 veces al día. Pero en la oración de la tarde, como ellos eran religiosos y ellos querían ser vistos por las demás personas, por eso decía el Señor Jesús, no oren como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Cómo así? Ellos entraban a la sinagoga, oraban, pero por ejemplo en la oración de las 3 de la tarde, si ellos no alcanzaban a llegar a la sinagoga, entonces si los cogía en una calle, ellos se paraban ahí en la calle y hacían esa oración en voz alta. ¿Para qué? Para que los vieran, para que les dijeran, uy, cuán espirituales son, cuán religiosos son. Mostraban su santidad o su espiritualidad por las cosas externas que ellos hacían. Pero en el corazón eso solo era una hipocresía, porque ellos se querían mostrarle a los demás que ellos eran espirituales, pero en realidad no lo eran. Ellos solamente se limitaban a hacer rituales. Entonces el Señor le decía a los discípulos, ustedes cuando hagan esas oraciones, no hagan eso, no hagan eso, no lo hagan en voz alta para que todos los escuchen, ¿no? Y ellos lo hacían así para ser escuchados. Pero hoy en día no es diferente, ¿saben que no es diferente? Uno en el transcurrir de la vida cristiana, yo llevo más o menos 25, 30 años en la vida cristiana, y uno ve que la iglesia ha cometido esos errores vez tras vez en muchas iglesias cristianas. Dios me ha permitido congregarme en varias iglesias. Y en una ocasión, precisamente, yo estaba congregándome en una iglesia y se estaba dirigiendo una oración congregacional, de las que cuando se inicia el servicio y de todo, y estábamos orando. Y llegamos con nuestras hijas y nos sentamos ahí. Y había un chico que apenas las vio llegar, se hizo en la parte de atrás y empezó el pastor a orar, y este muchacho repetía todo lo que el pastor decía, pero en voz en cuello, mejor dicho, casi que gritando. Pues eso incomodaba, ¿sí? Nosotros no nos dejaba concentrar, pero él repetía todo, y pues era por lucirse, obviamente que era por lucirse, y por lo que estaban mis hijas ahí seguramente les llamó la atención, yo no sé. Y él repetía todo eso. ¡Qué incomodidad! Oiga, qué incomodidad esa. No nos dejó concentrarnos ni nada, porque ese tipo no dejaba orar, ni oraba, ni dejaba orar. Era de verdad, era muy molesto eso, ¿no? Y no solo eso. En otra oportunidad también, eso que uno quiere llevar a personas nuevas a la iglesia y de todo eso, porque uno quiere que conozcan el evangelio y de todo eso. Entonces, en una oportunidad invitamos a unas personas a otra iglesia en donde nos congregamos, no la misma otra, y los invitamos ahí. Y yo no sé ese día qué pasó,
Pero los que nunca habían hablado, hablaron. Los que nunca se habían manifestado, se manifestaron. ¡Qué locura! No, era una locura completa. Todos hablaban al tiempo, todos oraban al tiempo. Una hermana lloraba allá, otra gritaba allá, el otro saltaba, el otro brincaba. Y llevábamos una persona que hasta ahora estaba en él apenas se quedaba mirándolo así. Y él todo asombrado decía, no, pero ¿en dónde me metí yo? ¿Qué está pasando? ¿Pero en dónde me metí yo? No, esa persona no dijo nada por respeto porque ya lo habíamos invitado, pero después que salimos del servicio, me dijo, así es siempre, así son las iglesias cristianas. Y yo le dije, no, ese no es así, lo que pasa, dijo, ay, no, pero esto es una locura, esto no. Él decía así porque él era nuevo, pues uno qué va a entender. Y muchas veces se cometen esos errores. Qué triste porque nosotros nos encargamos a veces de sacar a la gente con esas actitudes porque no tenemos control de nosotros mismos. Y el Espíritu Santo algo que pone es orden. En una iglesia lo que debe haber es orden. No todos tenemos que hablar al tiempo, no todos tenemos que orar al tiempo. Si hay una persona orando aquí, los demás respaldan en silencio, pero en silencio, porque todas las voces al tiempo, eso se genera caos, desorden. Y lo único que cuando llega una persona nueva y que no sabe las cosas, pues va a generar molestia y dice, no, yo ya no quiero regresar a ese lugar. De hecho, no regresan, porque así es, así nos pasó con ellos y digo, no. Nosotros les respetamos, pero deje así. Entonces todas esas cosas son las que no queremos que a nosotros nos sucedan, no queremos que eso suceda. Y así pasaban con esos escribas y fariseos, eran hipócritas, ellos gritaban en las calles para que todos los vieran y de todo, y el Señor Jesús dijo, no, así no se debe orar. Ustedes no sean hipócritas y fariseos, que el hecho de que ustedes rindan una oración a Dios no lo tienen que hacer de esa forma desaforada, sin control ni nada de eso. Entonces, una de las primeras razones por las cuales no debemos orar y que caemos en error es en ser personas religiosas e hipócritas, ¿no? Entonces, eso es una de las razones. Por eso también en Lucas 18:10 hay una parábola que el Señor Jesús la relata ahí, ¿no? Y dice en Lucas 18 es la parábola del fariseo y del publicano. Ustedes quizás la han leído muchas veces, pero vamos a leerla porque el Señor nos pone como ese ejemplo acerca de este tema. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano estaba lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa era la forma, por eso el Señor Jesucristo ahí en Lucas relata esa parábola, porque el pueblo estaba cayendo en ese fariseísmo, en esa hipocresía, ¿no? Y ese fariseo decía que hablaba consigo mismo, la palabra dice, hablaba con él mismo. Él no le estaba orando a Dios, él se estaba orando a sí mismo y para que otros lo escucharan. Y lo más triste es que él estaba haciendo una lista de pecado de las otras personas, ¿no? Yo no soy como tal persona, yo no soy ladrón. ¿Por qué? Porque él se estaba dando cuenta que allí había un publicano y para ellos los publicanos eran ladrones, porque ellos eran los cobradores de impuestos y todo aquel que se postulaba a ese puesto de cobrador de impuestos lo excomulgaban de las sinagogas, no los dejaban entrar. Ellos no tenían parte en los servicios religiosos porque los fariseos los descomulgaban porque según ellos eran ladrones, ¿no? Pero el Señor Jesucristo, viendo eso, puso esa parábola. Dice, mire, dice que da diezmos,
que ayuna 2 veces a la semana, que hace todo lo que la ley manda, mientras que este otro, sí, él sabe que es pecador y solo oraba y le decía a Dios, sé propicio porque yo soy pecador, ¿no? Y el Señor ahí es donde dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, ¿no? Nuestra oración debe ser así, humilde, sencilla. Nosotros somos pecadores, la palabra de Dios dice que somos pecadores. Y como pecadores nosotros nos tenemos que presentar con humildad delante de Dios y decirle, sí, Señor, somos pecadores, hemos cometido pecado. Sé propicio a nosotros, límpianos, perdónanos, ¿no? Esa es la forma en que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Entonces, cero religiosidad, cero hipocresía. Ese es un error que cometemos nosotros y podemos caer y hemos caído. Porque decir que no lo hemos hecho es mentira, hemos caído. Porque a veces nos volvemos religiosos con el paso del tiempo, ¿no? El segundo error que no debemos cometer al orar es ser una oración que no debe ser como un estatus. ¿Qué quiere decir eso? Dice Mateo 6:6, mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Muchas veces oramos más para ser vistos y también para ganar un estatus dentro de la iglesia, ¿no? O dentro de los hermanos. Entonces buscamos palabras rebuscadas, formalismos, imitamos oraciones de otros para decir, no, yo sí sé orar y como sé orar soy espiritual. Entonces buscamos orar bonito para ganar un estatus dentro del grupo, dentro de la congregación y de todo eso. Pero Dios no quiere que hagamos eso. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que buscar estatus o la aprobación de los hombres? Si a Dios lo que le interesa es que nosotros le agrademos a Él con palabras sencillas, con palabras no rebuscadas. Y por eso dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Es una oración en secreto. Dice que el secreto de la oración es el secreto con Dios, ¿no? Yo creo que en el secreto con Dios es donde Dios nos transforma. Es allí donde nosotros somos transformados verdaderamente. Sí, el venir a la iglesia, el escuchar la palabra, todo eso contribuye a nuestra transformación y a nuestra santificación. Pero el verdadero secreto está en el secreto con Dios. Es allí donde nosotros podemos ser quien somos. Allí podemos derramar el corazón delante de Dios. Allí le podemos decir a Dios todo lo que nosotros somos, lo que hacemos. Nosotros para qué vamos a engañar a Dios si Él lo conoce todo. El Salmo 139 dice que ni siquiera está la palabra en nuestros labios cuando Dios ya conoce la intención con que nosotros la vayamos a pronunciar. Y a veces pensamos que a Dios lo podemos engañar, ¿no? Que le podemos decir frases bonitas, pero el orar bonito no significa que a Dios le agrade. A Dios le agrada es un corazón sencillo, humilde, un corazón que sea sincero, ¿sí? Entonces a Dios no le agradan ganar estatus orando, porque a la larga Dios conoce nuestro corazón, ¿no? Charles Spurgeon decía esto, dice, no mires a alguien sin antes mirar a Dios, no hables con alguien sin antes hablar con Dios. Él decía eso, antes de salir de tu casa, antes de hablar con alguien, habla primero con Dios. Antes de mirar a alguien, mira primero a Dios. No salgamos de nuestra casa sin antes orar ni mirar a Dios y presentarnos delante de Él, ¿no? Esa era la recomendación que decía este gran predicador, uno de los grandes del cristianismo, uno de los grandes predicadores, un ícono de la predicación cristiana del siglo XIX. Un gran ejemplo de verdad. Dice, la oración no debe ser una oración ceremoniosa o para ganar aceptación o cobrar la recompensa, ¿no? Porque muchas veces dice, nosotros a veces chantajeamos a Dios. Ay, no le voy a hacer una oración, cosa que Dios como dice acá, que si yo oro en secreto, Él me recompensará en público, entonces yo le voy a hacer una oración de tal manera que yo me gane esa recompensa. No lo hagas, porque a Dios nos lo podemos chantajear y la recompensa no es esa la que habla Dios. La recompensa es que nosotros podamos tener una relación verdadera con Dios, ¿no? Que podamos entender y comprender la voluntad de Él. Y eso lo hacemos en el secreto.
Y dice, en Lucas 16 dice, ¿cómo oraba Jesús, no? En Lucas 16, 5, 16 dice así. Mas él se apartaba a lugares desérticos y oraba. Eso lo hacía Jesús. Marcos también relata cómo oraba Jesús. En Marcos 6, 46 dice, y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y en Lucas 6, 12 también narra, dice, en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mira que el Señor Jesucristo hacía eso, ¿no? Se apartaba, se iba a lugares desérticos, se iba al monte a orar. Él después dice que después de despedir las multitudes se iba a un lugar apartado y empezaba a orar. A él no le interesaba que nadie lo viera. Él tenía una relación con el Padre y él lo que quería era estar a solas con Dios. Él es el modelo a seguir, ¿no? Nosotros tenemos que mirar cómo lo hacía él. Y los evangelios lo narran, ¿no? Los evangelios Lucas, Marcos, Mateo nos narran cómo oraba Jesús, ¿no? Y eso lo hacía él cada vez. Y pasaba a veces la noche en el monte orando, ¿no? Qué lindo que nosotros pudiésemos llegar a tener y a entablar esa relación con Dios como lo hacía nuestro amado Jesús, ¿no? Pero Él quiere que lo hagamos y Él nos ha dado su Santo Espíritu, el mismo Espíritu que lo acompañó Él en su ministerio, el mismo Espíritu que hizo con Él esas grandes maravillas. Ese mismo Espíritu nos lo dejó a nosotros y si lo hizo con Él, lo hace con nosotros. Solamente es pedirle a Dios que nos dé esa actitud que hubo en Jesús, ¿no? Para estar sometido al Padre y orar con esa reverencia, con ese compromiso con que Él lo hacía, ¿no? Entonces, no debe ser una forma de estatus, ¿no? Otra de las razones que no debemos orar y que es un error al orar si lo hacemos así, dice, no uses vanas repeticiones y palabrerías. Y en Mateo 6, 7 dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, el Señor nos dice, no uses tantas repeticiones. Mire que a veces nosotros, la iglesia, los creyentes, cristianos, evangélicos, tenemos esas costumbres de repetir oraciones y frases. Por eso a veces uno entra a ciertos lugares y empiezan amén, amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y es como un cliché, ya es como algo que se le sale involuntariamente, porque uno empieza así, a un lenguaje evangélico y no se da cuenta que es diciendo palabras y palabras ya aprendidas, como un mantra, ya como eso. Y Dios no quiere que hagamos eso. Dice, no debemos copiar oraciones de otros, no repetir varias veces como muletillas, por ejemplo, amén, aleluya, gloria a Dios, a su nombre, porque muchas iglesias dicen eso. La oración debe ser sencilla, de forma normal, ni tan elocuente. Es entablar una conversación con Dios, la cual debe ser dinámica y orgánica, ¿no? No ponerse tiempos exactos ni horarios específicos, porque a veces uno piensa que si dura 1 hora, no, es que yo ya soy ultra espiritual porque duré 1 hora orando, no, porque a veces uno llega a la presencia de Dios y a veces no tiene ni siquiera qué decir, a veces uno no tiene ni palabras, a veces se queda en silencio, o a veces en el devocional uno coloca una canción, la escucha y después la ora, o a veces coge la Biblia, lee un salmo y después ora ese salmo, o lee un texto bíblico y después empieza a cuestionar ese texto, a meditarlo y a veces a cuestionarle a Dios qué quieres decir, por qué esto, por qué aquello. O sea, la oración no debe ser una rutinaria. Nosotros, el Espíritu Santo es un espíritu que Él le encanta que haya dinamismo, que no caigamos en las repeticiones, en las palabrerías, porque a veces las palabras no dicen nada, a veces es mejor una actitud de corazón, ¿no? Entonces, no caer en esos errores, ¿no? Dice, podemos orar en voz alta o en silencio. Eso, la oración no implica que si uno está en silencio no está orando, porque su espíritu se está conectando con el Espíritu de Dios. Y Eclesiastés nos lo dice así, en Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios,
porque Dios está arriba en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Eso lo dice la palabra. Por tanto, sean pocas tus palabras, ¿no? Y hay veces que sí, no salen muchas palabras, pero Dios sabe que nuestro espíritu está conectado con Él, ¿no? Entonces la palabra nos recomienda. Dice que no por hablar mucho la oración va a ser escuchada. Sé específico de forma cercana, familiar. Dios es tu Padre, ¿no? Y eso es verdad. Nosotros tenemos que ver a Dios de una forma cercana, ¿no? Como nuestro Padre, de una forma familiar, con reverencia, con confianza, pero no confianzudos, ¿no? Porque hay personas que dicen, ay, sí, Dios le gusta que seamos sinceros, que entremos confiadamente ante Él. Sí, lo podemos entrar confiadamente, pero no confianzudos. Yo he oído personas, Chuchito lindo. Chuchito lindo. Dios merece respeto. O sea, yo sí me puedo expresar con cariño de Él, pero no de esa manera. Parce. No, hay cosas que no debe ser así, porque si ni siquiera las personas, nosotros nos dirigimos a veces con esa confianza, pues a Dios menos, porque es que el hecho que nosotros no veamos a Dios no quiere decir que Dios no está ahí presente. Él está escuchando, Él está oyendo, Él está mirando todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y precisamente hay una historia en Primera de Reyes, en el capítulo 18, y va desde el 25 al 33, pero no la vamos a leer toda, solamente está eso, que se trata del profeta Elías, ¿no? Cuando él desafió a los Baales para desafiarlos a ver cuál era el Dios más poderoso y cuál era el Dios de Israel, él les dijo que hicieran un holocausto, ¿no? Y ellos hicieron el holocausto. Bueno, ahí ustedes leen la historia, está en Primera de Reyes 18:25, hicieron un altar para desafiar a los Baales y Elías desafiaba a quién era el Dios verdadero, ¿no? Y decían que esos profetas falsos de los Baales gritaban, se contorsionaban, aplaudían, gritaban para que sus dioses los escucharan. Y Elías se quedaba mirándolos y hasta se burlaba de ellos, era tan sarcástico. Les decía, oiga, pero su Dios está como dormidito, ¿no? No los está escuchando. ¿Dónde estará su Dios? Porque ustedes gritan, brincan, saltan, hacen de todo y sus dioses ni los escuchan, ¿no? Entonces, él se burlaba de ellos, porque ellos creían que porque gritaban y le decían palabras a sus dioses, esos dioses obviamente que no los iban a escuchar porque eran dioses falsos, ¿no? Pero Elías sí fue muy reverente cuando le tocó el turno a él le dejó que ellos le clamaran a sus dioses, dice, ahora me toca el turno a mí, ahora yo le voy a clamar al Dios verdadero. Y en Primera de Reyes 18:35 dice, 36 dice, Jehová Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y decía él, respóndeme Jehová, respóndeme, porque conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, qué reverencia, ¿no? Aquí me parece lindo la forma en que Elías se dirigía al Señor. Él le da ese reconocimiento, ¿no? Dice, Jehová, Dios de Abraham, de Israel, de Jacob, de Isaac, de Israel. Él sabía quién era el Dios al que él estaba orando, ¿no? Y él no necesitó gritar, él no necesitó saltar, él no necesitó sino invocar el nombre de Dios. Y después cuenta la historia ahí que el Señor vino y consumió el holocausto, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, que seamos reverentes, que seamos sencillos. Y Él lo hizo sencillo. Apenas le dijo, respóndeme, Jehová, respóndeme, porque conozca este pueblo que tú, oh Dios, puedes volver el corazón de ellos, ¿no? Qué cosa tan sencilla, tan simple. Y Dios respondió la oración de Elías, ¿no? Entonces, cero palabrerías, cero repeticiones. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay unas oraciones, modelos divinas que hicieron muchos personajes de la Biblia, ¿no? Siempre que yo leo la Biblia en el Antiguo Testamento, y hay oraciones como la que hizo Esdras, como la que hizo Nehemías,
como la que hizo Ana, que derramó su corazón, lloró, que hasta el sacerdote le decía, "Oh, estás embriagada, tomaste mucho vino". No, no, mi Señor, estaba derramando mi corazón delante de Dios. O sea, son oraciones que lo mueven a uno, o como la que hizo Ezequías, o como la que hizo el rey Josafat, sencillas, pero que movieron la mano de Dios, ¿no? Cambiaron las circunstancias. Y eso es lo que Dios quiere, que no utilicemos vanas palabrerías, vanas repeticiones, sino que con un corazón sincero, honesto, llenos del Espíritu Santo, podamos mover la mano de Dios y que Él venga y consuma el holocausto, ¿no? El sacrificio que estamos presentando delante de Él. Otro de los errores que nosotros cometemos al orar es decir oraciones en forma informativa, ¿no? Como si nosotros estuviésemos presentando una lista a Dios, como un pliego de peticiones, ¿no? Llegamos con un pliego de peticiones, como cuando nosotros hacemos una lista para ir a mercar, ¿no? Hacemos una lista que necesitamos. Después llegamos delante de Dios, ¿no? Ni siquiera le damos gracias, ni siquiera le pedimos perdón, ni siquiera nada. Simplemente, Señor, necesito esto, esto, esto y esto. Y es un pliego de peticiones ahí, como si Dios fuera nuestro mandadero, como si Dios fuera nuestro siervo, como cuando vamos a un restaurante y hacemos un pedido a la carta, tráigame esto, tráigame aquello, esto y esto. Así a veces nos presentamos delante de Dios, ¿no? Dice Mateo, dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hola. Porque el Padre conoce todas las cosas que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Sí, Dios nos manda a pedir por nuestras necesidades, claro que sí. Nosotros tenemos necesidades, lógico, y tenemos que presentárselas a Dios. Y una de las formas en que el Padre nuestro dice, Señor, danos el pan diario de cada día, ¿no? Pero dice el pan diario, ¿no? Es diario. O sea, cada día tenemos que ir y pedir el pan de ese día. Pero ¿por qué Dios en la oración modelo nos mandó pedir el pan diario? ¿Por qué no dijo pidan para el mes o pidan para el año? ¿Sabe por qué? Porque Él quería que nosotros tuviésemos una relación todos los días con Él, que tuviésemos una dependencia diaria de Él. Por eso cuando el pueblo de Israel fue llevado al desierto, el maná era diario y ellos no podían guardar absolutamente nada, porque si lo dejaban para el otro día se llenaba de gusano. ¿Por qué? Porque Dios quería una dependencia diaria con Él, porque es una forma de depender de Dios y de esperar en Él, ¿no? Entonces dice el Señor, no hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quién se estaba refiriendo? Pues a los gentiles, porque ellos pasaban allá a los dioses paganos un pliego de peticiones, hagan, póngame, quítenme, porque sus dioses eran los servidores de ellos. Pero Dios dice, no lo hagan así, porque vuestro Padre sabe qué necesidades ustedes tienen. Dios sabe qué necesidades tenemos. Y sí debemos pedir para nuestras necesidades y Él las va a suplir. De hecho, Él las suple. A veces nos restringe, pero no porque Él no quiera darnos, porque Él es un Padre bueno. A veces las restringe es porque Él quiere llevarnos a la presencia de Él. Y si nosotros no tenemos necesidades, ¿ustedes creen que nosotros iríamos a la presencia de Dios? No lo haríamos. O iríamos de vez en cuando. Dios a veces tiene que restringir en nosotros muchas cosas, muchos deseos, muchos anhelos, y es para que nosotros vayamos a la presencia de Él y busquemos para que Él supla esas necesidades, ¿no? Y una de las necesidades, porque nosotros podemos orar por necesidades, pero no solamente es la comida, el vestido, el techo. Esas son necesidades básicas que Dios promete que nos las va a cumplir.
Pero también otra necesidad es el descanso, es el poder compartir con nuestra familia, tener ratos de esparcimiento con ellos. Eso también es una necesidad, el poder dormir bien, el poder descansar, el que Dios nos dé un trabajo donde podamos tener tiempo para Dios y para nuestra familia. Eso también es una necesidad básica. Es la salud, el que Dios nos pueda dar condiciones para tener una buena salud. Y si es posible, nos pueda dar condiciones de pagar una buena EPS, un plan complementario, porque sabemos que el sistema de salud acá en este país es precario, pero si Dios nos puede proveer para darnos una salud complementaria, para que cuando nosotros sintamos nos puedan atender de la mejor manera, eso también es una necesidad, eso se lo podemos pedir a Dios y Dios nos lo da, porque Él es así. Y todas las cosas que para nosotros pueden ser necesidades, que no son lujos, que no son vanidades, pero sí son necesidades para vivir bien, para tener una calidad de vida, un buen estudio, una buena universidad, si es el anhelo del corazón, ir y estudiar una carrera. Dios, llévame a la universidad mejor. Yo tengo un testimonio muy lindo y se lo voy a contar, no me quedan sino 5 minutos y vamos a dejar ahí porque se fue el tiempo. Cuando mis hijas querían entrar a la universidad, mi esposo y yo no teníamos trabajo, ninguno de los dos teníamos trabajo y ellas anhelaban entrar a la universidad. Y yo solamente, ellas desde pequeñitas, yo las enseñé a hacer, a orarle a Dios y presentar sus peticiones a Dios, ¿no? Y le presente esa petición. Si Dios quiere, entrarán a la universidad y como Dios quiera y donde Él quiera. Pero no teníamos trabajo, la verdad no teníamos trabajo. ¿Cómo le íbamos a dar universidad a nuestras hijas? Si ni él ni yo teníamos trabajo. Pero ellas se dedicaron a la oración, hicieron lo que buenamente ellas a su edad podían hacer y se lo pidieron a Dios. Y mi hija mayor, ella tenía tantos deseos de entrar a la universidad que se fue para un banco a solicitar un préstamo. Me da risa porque sin trabajo, sin nada, es que solicitar un préstamo. Pues claro, el gerente del banco la vio, una chica, dijo, es que yo tengo que estudiar, yo quiero que me hagan un préstamo. Dice, ¿pero qué respaldo tiene? No, yo hago postres. Ella hacía postres y así cositas para ayudarse a sus estudios. No, yo tengo una empresa de postres. Pues él viendo la necesidad, las ganas de que ella quería estudiar y de todo, dijo, pues tráigame estos papeles y de todo. Pues ella pasó los papeles y de todo, pues obviamente el banco no lo iban a aprobar, porque ¿qué? Sin respaldo económico de ninguna de esas. No, pues que su papá lo respalde o que su mamá la respalde. Pues no, porque no teníamos trabajo, ¿qué le íbamos a respaldar? Efectivamente no, pero ella ya había ido a la universidad, se había presentado, ya la habían admitido, todo, ya ella daba por hecho que iba a entrar a la universidad. Y entonces fuimos ese día, le dije, pues saquemos un préstamo universitario, pero pedían un fiador. Y fuimos allá y llamaron al fiador y el fiador estaba reportado. No, qué desilusión tan grande. No, definitivamente no podía entrar a la universidad. Y recuerdo tanto que salí ese día de la universidad con mi hija, nos sentamos en un parque ahí cerca de la universidad y lloramos, pero como nunca habíamos llorado, oiga. Lloramos y lloramos y le dijimos, Dios, tenemos tantos deseos, pero no hay cómo hacerlo, de verdad no hay cómo hacerlo. Entonces dijo mi hija, y mami, si regresamos de pronto a la universidad me da un plazo y yo puedo conseguir otro fiador. Dije, no, pero si ya van a empezar clases. Pues ella se metió allá con la decana a la universidad, le dijo que era que el préstamo no le había salido, que el fiador no había servido. Y ella dijo, pues venga y asista a las clases. Duró casi un mes asistiendo sin poderse matricular ni nada, mientras supuestamente conseguíamos un fiador. Pero oramos tanto que Dios nos proveyó ese fiador y pudimos sacar ese préstamo universitario. Y de ahí en adelante era una lucha cada semestre, era una lucha. Cuando esta niña se graduó con todos los honores, de verdad, fue tan lindo, fue tanta la lucha para estudiar, que yo recuerdo que la nombraron allá porque presentó la tesis de grado y la aplaudieron y de todo. Yo me senté ahí con mi esposo y yo lloraba y le daba gracias a Dios. Dijo, y Dios, ¿cómo es de luchar uno para conseguir las cosas? Pero vemos tu respaldo. Pasaron 3, 4 años y cada semestre era
postradas de rodilla orando para que Dios proveyera. Y Dios proveía. ¿De cómo? Lo hacía. Sin trabajo mi esposo, sin yo trabajo. Dios me daba las condiciones de inventarme cualquier cosa para poder proveer para eso. Y así la logramos. Por eso Dios nos da ese respaldo, ¿no? Y yo le doy tantas gracias a Dios porque cuando nosotros confiamos y somos sinceros, ese día lloramos delante de todo el mundo, ahora sí, como los fariseos, no sabían por qué estaban llorando, pero estábamos llorando, pero le estábamos era clamando a Dios y Dios respondió esa oración. Entonces, yo los invito a que nosotros oremos con sinceridad, siguiendo estos pasos que el Señor Jesús nos dice. No vamos a terminar porque me quedan otros, pero yo les prometo que en los devocionales les voy compartiendo las otras formas de errores a no orar ni nada de eso. Pero yo creo que con que una o dos cositas que se nos queden aquí, 2 o 3, es suficiente. No necesitamos tanto, ¿no? Con que practiquemos una, es suficiente para ver la grandeza de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo les invito a que oremos y que le demos gracias a Dios por esta palabra y que esta palabra de verdad la Señor la selle en nuestro corazón y sea un motivo para nosotros venir delante de Dios de una manera correcta para orar, ¿no? Entonces vamos a orar y le vamos a entregar este momento a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Dios, porque tú eres el Dios que está ahí presente, Padre. A veces no te sentimos, es verdad, no te vemos tampoco, mi Dios, pero eso no implica que tú nos estás escuchando, que tú conoces lo que hay dentro de nuestro corazón, amado Dios. Tú no quieres palabras rebuscadas, no quieres repeticiones vanas, mi Señor. Tú no quieres que seamos hipócritas, que seamos sinceros y derramemos nuestro corazón delante de ti. Enséñanos a orar, Padre, como tú se lo enseñaste a tus discípulos, porque tú querías, Dios, que tus discípulos aprendieran. Tú modelabas, Dios, la forma en que tú orabas. Llamó la atención de tus discípulos y por eso ellos quisieron aprender a orar. Y no solamente les enseñaste a ellos, Dios, nos enseñaste a nosotros también, porque en tu mente nosotros estábamos, Dios. Tú sabías que nosotros en este momento íbamos a escuchar esta palabra, Dios, y por eso la dejaste registrada ahí en la Biblia. Inspiraste a hombres para que la plasmaran, Dios, y nosotros la pudiéramos leer, entender y comprender. Padre, ayúdame a mí y a mis hermanos, Dios, para que podamos en práctica esta palabra y para que creamos que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que tú, Dios, no has cambiado, que eres el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Qué hermoso es el Señor. Hermana Laura, el Señor les siga bendiciendo. Le damos gracias al Señor por la vida de cada persona que se dispone para servirle al Señor, porque todos queremos servir al Señor y queremos ser ese olor grato delante de su presencia. Dios les bendiga a todas las personas que estuvieron conectadas en esta noche. El Señor les guarde y Dios les bendiga.